La limpiadora dijo que quería ser traductora. Todos se rieron como si fuera una broma absurda. La miraron con desprecio, con burla en los ojos, hasta que un millonario italiano llamó, y lo que pasó después dejó a todos en silencio. Lucía apretó el trapo contra el espejo del baño de la suite presidencial mientras sentía que sus manos temblaban, no por el esfuerzo físico de frotar el vidrio hasta dejarlo impecable, sino por las palabras que todavía retumbaban en su cabeza como ecos burlones que se negaban a desaparecer. Había pasado apenas media hora desde que terminó de limpiar el pasillo del 8º piso y escuchó las risas de Ramón y Estela filtrándose desde el cuarto de servicio. Risas que en principio le parecieron inocentes hasta que distinguió su propio nombre entre las carcajadas y supo de inmediato que estaban hablando de ella. Respiró profundo, intentando concentrarse en su reflejo distorsionado en el espejo recién pulido, pero la humillación se aferraba a su pecho como una mancha que ningún producto de limpieza podría quitar. Una faxineira queriendo ser traductora, había dicho Ramón con ese tono de superioridad que usaba cada vez que quería hacerse el gracioso frente a los demás. Imagínate tú, con trabajos termina de limpiar los baños y ya se cree políglota. Estela había reído tan fuerte que Lucía alcanzó a oír su voz chillona, incluso cuando ya estaba alejándose por el corredor con el carrito de limpieza, sintiendo que cada paso era más pesado que el anterior, porque llevaba consigo el peso de la vergüenza y la rabia contenida. No era la primera vez que alguien se burlaba de sus aspiraciones, pero dolía igual cada vez. Dolía porque ella sabía que no era un simple capricho ni una fantasía vacía, sino algo que llevaba construyendo en silencio durante años, desde que tenía 14, y encontró aquel libro de italiano olvidado en una habitación del hotel donde trabajaba su madre, un libro de pasta dura con ilustraciones de la Torre de Pisa y el Coliseo romano, que alguien dejó atrás sin imaginar que cambiaría la vida de una adolescente que apenas sabía leer en español. Lucía recordaba perfectamente la textura de esas páginas amarillentas y el olor a papel viejo mezclado con perfume. Caro recordaba cómo se sentó en el suelo del baño de aquella suite mientras su madre aspiraba la alfombra de la sala y comenzó a leer en voz baja las primeras frases intentando imitar la pronunciación que imaginaba correcta. «Buongiorno, mi chiamo Lucía». «¿Cómo suena bonito?», pensó entonces, sin saber que esas palabras serían las primeras de un camino que la acompañaría por siempre. Terminó de limpiar el espejo y dio un paso atrás para revisar que no quedaran marcas ni pelusas. Satisfecha con el resultado, guardó el atomizador en el carrito y salió de la suite cerrando la puerta con cuidado de no hacer ruido. Afuera el pasillo estaba silencioso, con esa quietud característica de las 3 de la tarde, cuando la mayoría de los huéspedes salían a recorrer la ciudad o asistían a reuniones de negocios. Caminó hasta el elevador de servicio y mientras esperaba a que las puertas se abrieran, sacó su celular del bolsillo del uniforme azul, que ya mostraba signos de desgaste en las costuras. Tenía un mensaje de su hermana preguntándole si podía pasar por tortillas de regreso a casa, y otro de la academia nocturna, recordándole que mañana era el examen oral de francés. Guardó el teléfono suspirando, porque sabía que después de su turno de 8 horas limpiando habitaciones, todavía tendría que repasar los diálogos y conjugaciones verbales que con tanto esfuerzo había memorizado durante las últimas semanas. El elevador llegó con un tintineo suave y ella empujó el carrito adentro, presionando el botón del 2º piso, donde le tocaba limpiar otras 4 habitaciones antes de que terminara su jornada. Mientras descendía, cerró los ojos intentando alejar de su mente las burlas de Ramón y Estela, pero era inútil porque las palabras ya estaban grabadas ahí como cicatrices invisibles. Una faxineira queriendo ser traductora, qué ridículo, pensaban ellos, sin saber que Lucía llevaba 6 años estudiando idiomas por su cuenta. Primero italiano con aquel libro encontrado y después inglés en videos de internet que veía en su celular durante los descansos. Más tarde francés en la academia nocturna, donde pagaba las clases con el dinero que ahorraba dejando de comprar ropa nueva o salir con amigas los fines de semana. Nadie en el hotel sabía esto porque Lucía había aprendido a mantener sus sueños guardados, después de tanto escuchar que las personas como ella no estaban hechas para ciertas cosas. Personas como ella
Eso le habían dicho cuando tenía 16, y le comentó a la supervisora del hotel que le gustaría trabajar en recepción para practicar inglés con los huéspedes extranjeros. «Personas como tú están mejor en limpieza, Lucía», le respondió la mujer sin levantar la vista de su tableta. «No te compliques la vida queriendo ser lo que no eres». Esas palabras le dolieron tanto que decidió nunca más compartir sus ambiciones con nadie del trabajo. Las puertas del elevador se abrieron en el segundo piso y Lucía empujó el carrito hacia la habitación 212, que según su lista estaba desocupada y lista para limpieza profunda. Insertó la tarjeta maestra en la cerradura electrónica y entró encontrándose con el desorden típico de huéspedes que se habían marchado esa mañana. Toallas húmedas en el suelo del baño, sábanas revueltas, envolturas de chocolates sobre la mesita de noche. Comenzó con el baño como siempre hacía, porque prefería terminar primero con lo más pesado. Mientras frotaba la tina, pensaba en el examen de mañana y repasaba mentalmente las frases que tendría que decir. «Je voudrais réserver une table pour 2 personnes. Comment allez-vous aujourd'hui?» Movía los labios en silencio, formando las palabras, mientras sus manos trabajaban en automático, limpiando, restregando, puliendo. Llevaba tantos años haciendo esto, que su cuerpo ya sabía exactamente qué movimientos hacer, sin que su mente tuviera que concentrarse demasiado. Eso le permitía usar esos momentos para estudiar, para soñar, para imaginarse un futuro diferente, donde no tuviera que esconderse en baños ajenos para practicar idiomas, un futuro donde sus palabras fueran escuchadas y valoradas en lugar de convertirse en motivo de burla en los cuartos de servicio. Terminó con el baño y pasó a cambiar las sábanas de la cama, haciendo las esquinas con la precisión que le habían enseñado años atrás. Doblar, jalar, meter, doblar, jalar, meter. Un ritmo casi hipnótico que repetía habitación tras habitación día tras día. Mientras acomodaba las almohadas, escuchó voces en el pasillo y reconoció la risa inconfundible de Estela nuevamente. Sintió que se le erizaba la piel y aceleró el paso, queriendo terminar antes de tener que cruzarse con ella. Sabía que si la veía, probablemente le haría algún comentario con esa sonrisa falsa que usaba cuando quería hacerse la simpática mientras en realidad estaba siendo cruel. Lucía no entendía por qué Estela parecía disfrutar tanto haciéndola sentir menos. Tal vez era porque ella misma se sentía atrapada en ese trabajo y necesitaba menospreciar a alguien más para sentirse superior, o tal vez simplemente le molestaba que Lucía tuviera sueños cuando ella ya había dejado de tener los suyos hacía mucho tiempo. Las voces se alejaron por el pasillo y Lucía respiró aliviada mientras terminaba de acomodar los cojines decorativos sobre la cama. Pasó el aspirador por la alfombra, repuso los amenities del baño, limpió los vidrios de las ventanas y finalmente roció ambientador con aroma a lavanda, que era el que usaban en ese piso. Antes de salir, hizo una última inspección visual, verificando que todo estuviera perfecto, porque había aprendido que los detalles importaban, incluso si nadie los notaba. Cerró la puerta y tachó la habitación 212 de su lista, sintiéndose satisfecha. A pesar del cansancio que ya empezaba a acumularse en sus piernas y espalda, le faltaban 3 habitaciones más, y después podría irse a casa, ducharse, comer algo rápido y dedicar al menos 2 horas a repasar para el examen antes de que el agotamiento la venciera. Mientras empujaba el carrito hacia la siguiente habitación, no sabía que en ese preciso momento, en el piso 15 del mismo hotel, un hombre de traje impecable y acento italiano marcado terminaba una llamada telefónica en su suite. Mientras miraba por la ventana panorámica, la ciudad extendiéndose bajo el cielo nublado de la tarde. Mateo Ferrara había llegado a México hacía 3 días para cerrar un acuerdo comercial importante, pero esa mañana algo había captado su atención de una manera completamente inesperada. Había bajado temprano al gimnasio del hotel y mientras caminaba de regreso a su habitación por el pasillo del 8º piso, escuchó una conversación que se filtraba desde una puerta entreabierta. Al principio no prestó atención porque no era de su incumbencia, pero entonces escuchó risas burlonas y las palabras una faccineira, queriendo ser traductora, pronunciadas en español, con ese tono de desprecio que reconocía perfectamente, sin importar el idioma.
Se detuvo sin querer hacerlo, consciente de que estaba escuchando algo privado, pero incapaz de simplemente seguir caminando. La voz de un hombre continuó diciendo que era ridículo que alguien de limpieza pensara que podía aprender idiomas como si eso fuera cosa de gente educada. Mateo sintió una punzada de molestia en el pecho, porque esas palabras le recordaban a su propia historia, a cuando él era un joven de pueblo que quería estudiar negocios y todos le decían que se conformara con trabajar en la fábrica como su padre. Apretó la mandíbula y siguió caminando hacia el elevador, pero la conversación se quedó dando vueltas en su cabeza durante todo el día. En la reunión de negocios, se descubrió pensando en esa faccineira desconocida que al parecer compartía su amor por los idiomas. Él hablaba 5 con fluidez y sabía perfectamente lo difícil que era dominarlos, especialmente sin recursos ni apoyo. Durante el almuerzo, le preguntó casualmente a su asistente si podía conseguir información sobre el personal de limpieza, del hotel específicamente sobre alguna mujer que estudiara idiomas. Su asistente lo miró extrañado, pero asintió sin hacer preguntas, porque conocía a su jefe lo suficiente para saber que cuando Mateo Ferrara pedía algo, siempre había una razón, aunque no la compartiera de inmediato. 2 horas después, su asistente regresó con un nombre: Lucía Mendoza, 26 años, trabajando en el hotel desde hacía 4, estudiando francés en una academia nocturna. Mateo leyó la información, sintiendo una mezcla de admiración y curiosidad. 26 años trabajando, limpiando habitaciones, y aún así encontrando tiempo y energía para perseguir un sueño que otros consideraban ridículo. Tomó su celular y le pidió a su asistente el número de teléfono de Lucía. «Tengo que hablar con ella personalmente», dijo sin dar más explicaciones. Su asistente vaciló un momento antes de responder. «Señor, ¿está seguro de que es apropiado?». Mateo levantó la vista con esa expresión que no admitía cuestionamientos. «Consígueme el número, por favor». Media hora después tenía el contacto guardado en su teléfono y se quedó mirando la pantalla debatiendo internamente si estaba haciendo lo correcto. No conocía a esa mujer, no sabía si ella querría recibir su llamada, pero algo le decía que tenía que intentarlo porque tal vez, solo tal vez, él podría ser la oportunidad que ella necesitaba para demostrarle al mundo que sus sueños no eran ridículos, sino valiosos y alcanzables. Lucía estaba sentada en el pequeño comedor de su casa, quitándose los zapatos que le apretaban los pies, después de 8 horas caminando por los pasillos del hotel, cuando su celular comenzó a vibrar sobre la mesa, con un número desconocido en la pantalla. Normalmente no contestaba llamadas de números que no reconocía, porque solían ser vendedores insistentes, ofreciéndole tarjetas de crédito o planes de telefonía que no necesitaba. Pero algo en ese momento la hizo deslizar el dedo sobre la pantalla y llevarse el teléfono al oído, con un hola cauteloso, que salió casi como un susurro. «Buonasera, signorina Mendoza», respondió una voz masculina con un acento claramente italiano, que la tomó completamente desprevenida. «Disculpe si la interrumpo a esta hora», continuó el hombre cambiando al español, aunque manteniendo ese acento musical que hacía que cada palabra sonara diferente. «Me llamo Mateo Ferrara y me estoy hospedando en el hotel donde usted trabaja». Lucía sintió que el corazón se le aceleraba sin entender qué estaba pasando, ni cómo ese hombre había conseguido su número personal. Se puso de pie instintivamente, como si la llamada requiriera que estuviera en posición de alerta. «Perdone, señor, pero ¿cómo consiguió mi teléfono?», preguntó intentando mantener la voz firme, aunque por dentro sentía una mezcla de confusión y nerviosismo. «Sé que debe parecerle extraño», respondió Mateo con un tono que sonaba genuinamente disculpado. «Le pedí a mi asistente que me ayudara a contactarla, porque necesito hablar con usted sobre algo importante». Lucía miró alrededor de su pequeña cocina, como si buscara alguna pista de qué podía querer un huésped del hotel con ella, especialmente uno que claramente no era mexicano y que probablemente se hospedaba en una de las suites más caras. «¿Hice algo mal en su habitación?», preguntó sintiendo que el pánico empezaba a trepar por su garganta. «Si hubo algún problema con la limpieza, puedo regresar ahora mismo». «Ah, no, la interrumpió Mateo. «Rápidamente. Usted no hizo nada mal, al contrario, escuché algo esta mañana que me hizo querer conocerla». Lucía frunció el ceño sin comprender de qué estaba hablando ese hombre. «¿Qué escuchó?», preguntó con desconfianza,
Preguntándose si acaso había sido testigo de las burlas de Ramón y Estela, hubo una pausa del otro lado de la línea, como si Mateo estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Escuché a dos personas hablando sobre usted», dijo finalmente, «sobre sus planes de ser traductora». Lucía sintió que la sangre se le subía al rostro y el bochorno la invadió de golpe. Así que él también había escuchado las risas, había escuchado cómo se burlaban de ella, y ahora probablemente llamaba para decirle que dejara de distraerse con fantasías y se concentrara en su trabajo. Apretó el teléfono con más fuerza, preparándose para otra humillación más. «Mire, señor Ferrara», dijo con la voz tensa, «lo que yo haga en mi tiempo libre no afecta la calidad de mi trabajo en el hotel. Si tiene alguna queja sobre mi desempeño, puede hablar directamente con mi supervisora». «Espere, por favor», la interrumpió Mateo nuevamente, y esta vez había urgencia en su voz. «Creo que me estoy explicando muy mal. No estoy llamando para quejarme, sino todo lo contrario». Lucía se quedó callada sin saber qué decir, mientras escuchaba la respiración pausada del hombre al otro lado de la línea. «Cuando escuché esa conversación», continuó Mateo, con un tono más suave, «me recordó a mí mismo hace muchos años. Yo crecí en un pueblo pequeño de Italia donde mi familia trabajaba en una fábrica textil. Cuando les dije que quería estudiar negocios e idiomas, se rieron de mí, igual que esas personas se rieron de usted esta mañana». Lucía sintió que algo se aflojaba en su pecho al escuchar esas palabras, porque nadie nunca le había dicho que entendía cómo se sentía. Todos siempre le decían que fuera realista, que aceptara su lugar, que no soñara con cosas imposibles, pero nadie nunca le había dicho: «Te comprendo, yo también pasé por eso». Se sentó nuevamente en la silla del comedor, sintiendo que las piernas le temblaban ligeramente. «¿Por qué me está contando esto?», preguntó en voz baja. «Porque quiero que sepa que esas personas están equivocadas», respondió Mateo con firmeza. «Sus sueños no son ridículos y usted no es menos capaz que cualquier otra persona, solo porque trabaja limpiando habitaciones». Hubo una pausa y luego agregó: «De hecho, me atrevería a decir que es más capaz porque está dispuesta a trabajar el doble para conseguirlo». «¿Qué quiere?». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero parpadeó rápidamente para contenerlas. «Gracias», dijo con la voz ronca. «Eso significa mucho viniendo de alguien como usted». «¿Alguien como yo?», preguntó Mateo con genuina curiosidad. «Alguien que claramente tuvo éxito», explicó Lucía. «Alguien que logró cumplir sus sueños a pesar de que otros se rieran». Mateo soltó una risa suave que no sonaba presumida, sino más bien nostálgica. «El éxito no llegó de la noche a la mañana», dijo. «Fueron años de trabajar en 2 empleos mientras estudiaba en la universidad, años de escuchar que estaba perdiendo mi tiempo, pero tuve la suerte de encontrar a alguien que creyó en mí cuando yo mismo empezaba a dudar, un profesor que vio algo en mí que yo no veía». Lucía se limpió discretamente una lágrima que había escapado por su mejilla. «Debe haber sido un gran profesor», murmuró. «Lo fue», confirmó Mateo, «y cambió completamente el rumbo de mi vida con una sola oportunidad. Por eso la estoy llamando. Signorina Mendoza, porque tal vez yo pueda ser esa oportunidad para usted». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «No entiendo qué quiere decir», balbuceó. «Trabajo en comercio internacional», explicó Mateo, «y constantemente necesito traductores, especialmente para italiano, español e inglés. Si usted está realmente comprometida con aprender estos idiomas, me gustaría ofrecerle la oportunidad de demostrarlo». Lucía se quedó sin palabras, mirando la pared descascarada de su cocina, sin poder procesar lo que estaba escuchando. «¿Esto es real?», preguntó finalmente con voz temblorosa. «¿O es algún tipo de broma?». «Es completamente real», aseguró Mateo. «Mañana tengo una reunión de negocios aquí en la Ciudad de México con socios italianos. Me gustaría que viniera como mi traductora». Lucía se puso de pie de golpe, casi tirando la silla. «Pero, señor Ferrara, yo no soy traductora profesional», protestó. «Apenas estoy estudiando francés en una academia nocturna, y lo demás lo he aprendido por mi cuenta. No tengo certificados ni experiencia formal. Todos empezamos en algún lugar», respondió Mateo con calma. «Y prefiero darle una oportunidad a alguien con verdadera pasión por los idiomas que contratar a un profesional que solo lo hace por dinero». Además, agregó con un tono ligeramente divertido,
Apuesto a que usted entiende mejor el italiano de lo que cree. Lucía recordó las incontables noches que había pasado con aquel libro de pasta dura, repitiendo frases, memorizando vocabulario, escuchando canciones italianas en internet, hasta que las palabras comenzaron a fluir naturalmente en su mente. Pensó en las películas que veía sin subtítulos, desafiándose a sí misma a comprender cada diálogo. Pensó en los audiolibros que escuchaba mientras limpiaba habitaciones en el hotel usando sus audífonos escondidos bajo el cabello. «Yo lo intento», susurró. «Estudio todos los días aunque esté cansada. Eso es exactamente lo que necesito», dijo Mateo. «Alguien que realmente le importe». «Entonces, ¿qué dice, signorina? Mendoza me acompañará mañana». Lucía cerró los ojos sintiendo que todo su cuerpo temblaba entre el miedo y la emoción. ¿Qué pasaría si fracasaba? ¿Qué pasaría si se quedaba en blanco en medio de la reunión? ¿Qué pasaría si demostraba que Ramón y Estela tenían razón al burlarse de ella? Pero entonces recordó algo que su madre solía decirle antes de morir. «Mi hija, las oportunidades no tocan dos veces a tu puerta. Si una llega, tienes que abrirla aunque te dé miedo, porque el arrepentimiento de no intentarlo duele más que el fracaso». Abrió los ojos y respiró profundo. «Sí», dijo con voz firme, «iré mañana». «Excelente», respondió Mateo, y Lucía pudo escuchar la sonrisa en su voz. «Le enviaré por mensaje la dirección y la hora. Vístase formal, y por favor, no se ponga nerviosa. Solo sea usted misma». Después de colgar, Lucía se quedó parada en medio de su cocina con el teléfono todavía en la mano, sin poder creer lo que acababa de pasar. Miró el reloj y vio que eran las 7 de la noche, lo cual le daba exactamente 12 horas para prepararse para la oportunidad más importante de su vida. Corrió a su habitación y sacó del armario el único traje formal que tenía, un conjunto negro que había comprado de segunda mano para la graduación de su hermana. Lo colgó en la puerta revisando que no tuviera manchas ni arrugas. Luego se sentó en la cama y abrió su cuaderno de italiano. Ese mismo cuaderno desgastado, donde había copiado a mano listas interminables de vocabulario durante años. Comenzó a repasar verbos, frases, expresiones de negocios que había estudiado, pensando que algún día tal vez podrían serle útiles. Estudió durante 4 horas seguidas, hasta que los ojos comenzaron a cerrársele del cansancio. Se duchó, se acostó, pero apenas pudo dormir, porque la ansiedad y la emoción la mantenían despierta, imaginando cómo sería el día siguiente. Cuando finalmente el sueño la venció, cerca de las 3 de la madrugada, soñó que estaba de pie frente a un grupo de hombres de traje, traduciendo con fluidez y confianza, mientras Mateo Ferrara la miraba con aprobación desde el otro lado de la sala. Lucía despertó antes de que sonara el despertador, con el corazón latiéndole tan fuerte que podía sentirlo en las sienes. La luz grisácea del amanecer apenas comenzaba a filtrarse por la ventana de su pequeña habitación, mientras ella se incorporaba en la cama, sintiendo una mezcla de emoción y terror que le revolvía el estómago. Miró el reloj en su mesita de noche, 6:15 de la mañana, lo cual le daba 3 horas antes de tener que estar en la dirección que Mateo le había enviado por mensaje. La noche anterior, se levantó de un salto y corrió al baño, ignorando el frío de las baldosas bajo sus pies descalzos. Se duchó rápidamente, pero con cuidado especial, lavándose el cabello 2 veces y usando el acondicionador que reservaba solo para ocasiones importantes. Mientras el agua caliente caía sobre su espalda, repasaba mentalmente las frases en italiano que había estado practicando. «Buongiorno, come sta piacere di conoscerla. Sarò la vostra traduttrice oggi». Las palabras fluían en su mente, con más naturalidad de lo que esperaba, aunque la duda seguía ahí acechando, preguntándole si realmente sería capaz de traducir una conversación de negocios real con personas que hablaban italiano desde que nacieron. Salió de la ducha, se secó rápidamente y se paró frente al espejo empañado del baño, limpiando el vaho con la mano para verse el rostro. Sus ojos café oscuro la miraban de vuelta con una mezcla de determinación y miedo. «Puedes hacer esto», se dijo en voz alta, aunque su voz sonaba menos convincente de lo que hubiera querido. Regresó a su habitación y comenzó a vestirse con el traje negro que había dejado preparado la noche anterior. La blusa blanca, que combinaba con él, estaba recién planchada gracias a que se había levantado a las 5 de la mañana, incapaz de seguir durmiendo.
Se vistió despacio, asegurándose de que cada botón estuviera bien abrochado, cada costura bien acomodada. Cuando terminó, se miró en el espejo de cuerpo completo que tenía pegado en la puerta del armario y casi no se reconoció. No parecía la misma mujer que ayer limpiaba baños con guantes amarillos y uniforme azul desgastado. Hoy parecía alguien profesional, alguien capaz, alguien que merecía estar en una sala de juntas. El pensamiento la hizo sonreír tímidamente, aunque la sonrisa no duró mucho, porque enseguida regresó el nerviosismo. Se maquilló ligeramente usando el rímel y el labial que casi nunca usaba guardados en el fondo de su cajón. Se peinó dejando su cabello largo y oscuro suelto sobre los hombros porque le daba un aspecto más profesional que la coleta que usaba siempre en el trabajo. Cuando terminó eran las 7:30, así que tenía tiempo de desayunar algo. Aunque su estómago revuelto protestaba contra la idea de comer, se preparó un café cargado y tostó un pan que comió a medias masticando sin ganas, mientras repasaba una vez más su cuaderno de italiano. A las 8:15 llamó un taxi, porque no quería arriesgarse a llegar tarde usando transporte público. Le dio la dirección. Al conductor un edificio corporativo en Polanco, que conocía solo de paso, porque quedaba en una zona donde ella nunca tenía motivos para estar. Durante el trayecto, miró por la ventana, viendo la ciudad despertar con sus calles llenas de gente apurada, dirigiéndose a trabajos, oficinas, vidas que parecían tan lejanas de la suya, cuando el taxi se detuvo frente al edificio de vidrio y acero. Lucía sintió que las piernas le flaqueaban, pagó al conductor con los billetes que había sacado de sus ahorros, respiró profundo y bajó del auto. El edificio era impresionante con sus 20 pisos, elevándose hacia el cielo, y su entrada de mármol brillante donde un guardia de seguridad revisaba identificaciones. Lucía se acercó sintiendo que cada paso requería un esfuerzo consciente. «Buenos días, vengo a una reunión con el señor Matteo Ferrara», dijo al guardia intentando que su voz sonara segura. El hombre revisó una lista en su tablet, asintió y le indicó que subiera al piso 18. Lucía entró al elevador junto a varias personas en trajes elegantes que conversaban en inglés sobre proyecciones financieras y estrategias de mercado. Ella se quedó callada en una esquina, apretando su bolso contra el pecho y sintiendo que no pertenecía a ese mundo de corbatas caras y maletines de piel. Cuando las puertas se abrieron en el piso 18 salió a un pasillo amplio con paredes blancas y puertas de vidrio que mostraban oficinas modernas. Una recepcionista joven de cabello rubio, perfectamente peinado, la recibió con una sonrisa profesional. «Buenos días, ¿en qué puedo ayudarle?» «Tengo una cita con el señor Ferrara», respondió Lucía, y al escuchar su propia voz, notó que le temblaba ligeramente. «¿Su nombre, por favor?», preguntó la recepcionista. «Lucía Mendoza». La mujer revisó su computadora, asintió y le pidió que esperara un momento. Lucía se sentó en uno de los sillones de piel de la sala de espera, cruzando las manos sobre su regazo y tratando de controlar la respiración que se le había acelerado. Miró alrededor notando los cuadros modernos en las paredes, las revistas de negocios perfectamente acomodadas en la mesita de centro, el brillo impecable del piso de mármol. Todo era tan diferente a los pasillos del hotel donde ella trabajaba, con su olor a productos de limpieza y el sonido constante de carritos rodando. «Signorina Mendoza». Lucía levantó la vista sobresaltada y se encontró con Matteo Ferrara caminando hacia ella con una sonrisa cálida que inmediatamente la hizo sentir un poco menos nerviosa. Él era más alto de lo que había imaginado, con cabello oscuro ligeramente canoso en las sienes y ojos azules que la miraban con genuino interés. Vestía un traje gris impecable que probablemente costaba más que 3 meses de su salario, pero había algo en su manera de moverse que no era pretencioso sino natural. «Me da mucho gusto conocerla». «Finalmente», dijo extendiéndole la mano. Lucía se puso de pie rápidamente y estrechó su mano notando el firme apretón. «El gusto es mío, señor». Ferrara respondió, y se sorprendió de que su voz sonara más estable ahora. «Por favor, llámeme Matteo», dijo él con esa sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos, «y permítame decirle que se ve muy profesional». Lucía sintió que se ruborizaba ligeramente. «Gracias», murmuró. Matteo señaló hacia un pasillo. «La reunión será en 15 minutos», explicó mientras caminaban.
Son 3 empresarios italianos de Milán interesados en invertir en proyectos de desarrollo urbano aquí en México. Yo haré la presentación principal, pero necesito que traduzca sus preguntas y comentarios. Lucía asintió sintiendo que el nerviosismo regresaba con fuerza, y si no entiendo algo, preguntó con voz pequeña. Entonces me lo dice, y yo lo aclaro, respondió Mateo, deteniéndose frente a una puerta de cristal y volteando a verla. Mire, Lucía, ¿puedo llamarla? Lucía, ¿verdad? Ella asintió. No espero que sea perfecta, continuó él con tono amable. Solo espero que haga su mejor esfuerzo, y créame, su mejor esfuerzo será suficiente. ¿Cómo puede estar tan seguro?, preguntó Lucía mirándolo a los ojos. Porque anoche, después de hablar con usted, investigué un poco, respondió Mateo. Llamé al hotel y hablé con el gerente nocturno, que resulta ser mucho más observador que sus compañeros de turno. Me contó que usted escucha audiolibros en italiano mientras trabaja, que practica pronunciación en los baños vacíos, que una vez ayudó a una pareja italiana perdida en el lobby a encontrar una farmacia cercana y conversó con ellos. Durante 10 minutos sin problema. Lucía se quedó sin palabras, sin saber que alguien la había observado durante esos momentos que ella creía privados. «¿El señor Vega me contó eso?», preguntó sorprendida. «Así es», confirmó Mateo, «y me dijo textualmente que usted es la empleada más dedicada que ha conocido, porque trabaja el doble que los demás y nunca se queja. Eso me dice mucho más sobre su carácter que cualquier certificado». Lucía sintió que los ojos se le humedecían, pero parpadeó rápidamente. «Nadie. Nunca me había dicho algo así», susurró. «Pues deberían haberlo hecho», respondió Mateo con firmeza. «Ahora respire profundo y entremos a demostrarles a esos italianos lo que puede hacer». Abrió la puerta de la sala de juntas y Lucía entró sintiendo que cruzaba un umbral que la llevaría a un lugar del que no habría retorno. La sala era espaciosa, con una mesa larga de madera oscura rodeada de sillas de cuero negro. Grandes ventanales mostraban la ciudad extendiéndose bajo el cielo azul de la mañana. 3 hombres de traje ya estaban sentados conversando en italiano y levantaron la vista cuando Mateo y Lucía entraron. «Buongiorno, signori», dijo Mateo con naturalidad. «Permettetemi di presentarvi la signorina Lucía Mendoza, che sarà la nostra interprete oggi». Los 3 hombres la miraron con cortesía profesional y Lucía sintió que el corazón le latía tan fuerte que temía que pudieran escucharlo. «Buongiorno», respondió con voz clara, haciendo un esfuerzo sobrehumano para que no le temblara. «È un piacere conocervi». Uno de los hombres, un señor mayor de cabello completamente blanco, sonrió ampliamente. «Che bella pronuncia», comentó volteando a ver a sus colegas. «Dove ha imparato l'italiano?» Lucía respiró profundo y respondió en italiano, explicando que había aprendido por su cuenta durante años, estudiando libros, escuchando música, viendo películas. Mientras hablaba, notó que las palabras fluían con más facilidad de lo que esperaba, como si todo ese tiempo de práctica silenciosa, finalmente, encontrara su propósito. Los 3 empresarios la escuchaban con atención, y cuando terminó intercambiaron miradas de aprobación. Mateo le sonrió discretamente desde el otro lado de la mesa, y en ese momento Lucía supo que tal vez sí podría hacer esto. Tal vez todos esos años de soñar, de estudiar, de creer en algo que otros consideraban imposible, finalmente estaban a punto de dar fruto. La reunión duró 2 horas que para Lucía pasaron como si fueran 20 minutos y 2 días al mismo tiempo. Cada pregunta que los empresarios italianos hacían representaba un desafío que ella enfrentaba respirando profundo y buscando en su memoria las palabras correctas. Traducía de italiano a español cuando ellos hablaban con Mateo y de español a italiano cuando él respondía. Al principio su voz temblaba ligeramente, pero conforme avanzaba la conversación y veía que los hombres la entendían perfectamente, comenzó a ganar confianza. Hablaban de proyectos de construcción, porcentajes de inversión, plazos de entrega, términos técnicos que ella no siempre conocía, pero que lograba deducir por contexto, o que Mateo sutilmente le ayudaba a clarificar con una mirada o un gesto discreto. Hubo un momento en que el empresario de cabello blanco, cuyo nombre era Giuseppe, hizo una broma en italiano sobre el clima de Milán, comparándolo con el de la Ciudad de México, y Lucía no solo tradujo las palabras,
sino también el tono humorístico, logrando que Matteo se riera genuinamente. «Molto bene, signorina», le dijo Giuseppe con aprobación. «Ha capito perfectamente il senso». Lucía sintió una oleada de orgullo que le calentó el pecho y tuvo que morderse el labio para no sonreír demasiado abiertamente, cuando finalmente la reunión terminó con apretones de manos y promesas de enviar contratos para revisión. Los tres italianos se despidieron de Lucía con tanta cortesía como se habían despedido de Matteo. «È stata un piacere lavorare con lei, signorina Mendoza», le dijo el más joven de ellos. «Spero di rivederla presto». Lucía respondió con un grazie mille que salió naturalmente de sus labios, y cuando la puerta de la sala de juntas se cerró tras ellos, se quedó de pie junto a la ventana sintiendo que las piernas le temblaban. Ahora que la adrenalina comenzaba a bajar, «Lo hizo increíblemente bien», dijo Matteo, acercándose con 2 tazas de café humeante que había servido de una cafetera en la esquina de la sala. Lucía aceptó una taza agradecida y tomó un sorbo dejando que el líquido caliente la reconfortara. «No puedo creer que acaba de pasar», murmuró mirando la ciudad a través de la ventana. «Sentí que iba a desmayarme cuando Giuseppe empezó a hablar de cláusulas contractuales, pero lo manejó perfectamente», aseguró Matteo apoyándose en la pared junto a ella. Incluso captó el matiz humorístico de sus comentarios, lo cual no es fácil en otro idioma. Lucía lo miró de reojo todavía procesando todo. «¿Qué hizo esto por mí?», preguntó de repente. «Ni siquiera me conoce». Matteo tomó un sorbo de su café antes de responder, mirando pensativo hacia el horizonte de edificios. «Le conté anoche que cuando era joven alguien me dio una oportunidad», dijo finalmente. «Mi profesor de economía en la universidad, el profesor Benedetti. Yo era un estudiante becado que trabajaba limpiando las aulas por las noches para pagar mis libros. Un día él me encontró practicando una presentación en inglés frente a un salón vacío a las 11 de la noche». Lucía escuchó atentamente viendo un lado de Matteo que claramente no mostraba a menudo. «En lugar de preguntarme qué hacía ahí a esa hora», continuó él, «me escuchó durante 20 minutos y cuando terminé me dijo que mi acento necesitaba trabajo, pero que mi pasión era innegable. Me ofreció clases privadas gratis 2 veces por semana durante 2 años». Matteo hizo una pausa y Lucía notó que sus ojos se habían humedecido ligeramente. «Sin él, jamás hubiera conseguido mi primer trabajo en comercio internacional», explicó. «Sin él probablemente seguiría en ese pueblo, trabajando en la misma fábrica que mi padre. Cuando murió hace 5 años, le prometí en su funeral que algún día haría por alguien más lo que él hizo por mí». Lucía sintió un nudo en la garganta. «¿Yo fui esa persona?», preguntó en voz baja. «Usted fue la oportunidad», respondió Matteo volteando a verla. Escuchar a esas personas burlándose de sus sueños me enfureció, porque me recordó a todos los que se burlaron de los míos, pero lo que realmente me convenció fue investigar y descubrir que usted lleva 6 años estudiando por su cuenta, sin profesores, sin apoyo, trabajando turnos completos, y aún así encontrando tiempo para aprender. Eso no es suerte ni talento natural. Eso es determinación pura». Lucía tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas que amenazaban con desbordarse. Nadie nunca había visto su esfuerzo de esa manera. Nadie había valorado las noches sin dormir, los descansos del trabajo dedicados a estudiar, los sacrificios de salidas y compras para ahorrar dinero para libros. «Gracias», susurró apenas. «De verdad, gracias». Matteo sonrió y dejó su taza de café sobre la mesa. «Ahora viene la pregunta importante», dijo. «¿Qué quiere hacer con esto?». Lucía lo miró confundida. «¿A qué se refiere?». «Me refiero a que claramente tiene el talento», explicó Matteo. «La pregunta es si quiere seguir limpiando habitaciones o si quiere darle una oportunidad real a esto de ser traductora». Lucía sintió que el corazón le daba un vuelco. «Pero no tengo certificados», protestó. «No tengo experiencia formal ni referencias». «Tiene algo mejor que eso», rebatió Matteo. «Tiene habilidad genuina y ahora tiene una referencia. Yo», le ofreció una sonrisa alentadora, «trabajo con empresas internacionales constantemente y siempre necesito traductores de confianza. Podría ofrecerle trabajos freelance para empezar reuniones como esta, traducciones de documentos, llamadas de negocios». Lucía lo miraba sin poder creerlo que estaba escuchando, pero tendría que renunciar al hotel.
dijo pensando en voz alta. No podría hacer ambas cosas. Entonces tiene que decidir, respondió Mateo con seriedad. Puede quedarse en un trabajo estable que conoce o puede arriesgarse a perseguir el sueño por el que ha trabajado tanto. No voy a mentirle. Al principio será difícil. Los ingresos serán irregulares y habrá momentos de duda. Pero si realmente quiere esto, si está dispuesta a trabajar tan duro como ha trabajado estos 6 años, entonces yo la apoyaré con proyectos y referencias. Lucía se quedó callada, sintiendo el peso de la decisión presionando sobre sus hombros. Pensó en su pequeño apartamento, en las cuentas que tenía que pagar, en la estabilidad que le daba su trabajo en el hotel, por más agotador que fuera. Pero también pensó en las burlas de Ramón y Estela, en las interminables habitaciones por limpiar, en volver a casa cada noche, sintiendo que la vida se le escapaba entre toallas sucias y pisos que trapear. Pensó en su madre, que había trabajado en el mismo hotel durante 20 años y que en su lecho de muerte le había suplicado que no terminara igual que ella, que persiguiera algo más que sobrevivir. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó con voz temblorosa. Mateo se encogió de hombros. «El tiempo que necesite», respondió. «Pero le diré algo más. Mañana tengo que volar de regreso a Italia y estaré allá 3 semanas. Cuando regrese, tengo programadas 2 reuniones más con clientes italianos aquí en México. Me encantaría que fuera mi traductora en esas reuniones». Lucía asintió lentamente, sintiendo que algo comenzaba a cambiar dentro de ella, como una puerta que había estado cerrada durante años y que ahora se abría mostrando un camino que siempre había estado ahí, esperando a que ella tuviera el valor de tomarlo. «Lo haré», dijo finalmente, y su voz sonó más firme de lo que esperaba. «No sé cómo voy a hacer que funcione, pero lo haré». Mateo extendió su mano y ella la estrechó sintiendo el apretón firme y cálido. «Entonces nos vemos en 3 semanas», dijo él. «Mientras tanto le enviaré algunos documentos para traducir. Así puede practicar y ganar algo de dinero». Cuando Lucía salió del edificio media hora después, con un sobre que Mateo le había dado, conteniendo el pago por la reunión de esa mañana, una cantidad que equivalía a casi 2 semanas de su salario en el hotel, sintió que caminaba sobre nubes. Tomó el metro de regreso a casa porque quería ahorrar el dinero del taxi y durante todo el trayecto se quedó mirando por la ventana, viendo su reflejo en el cristal oscuro del túnel. La mujer que la miraba de vuelta ya no era la misma que había salido esa mañana llena de dudas. Era alguien que había enfrentado su miedo más grande y había salido victoriosa, alguien que finalmente comenzaba a creer que sus sueños no eran ridículos sino posibles. Cuando llegó a su apartamento, lo primero que hizo fue sentarse en su cama y sacar el cuaderno desgastado de italiano, el mismo que había llenado durante 6 años con listas de vocabulario, conjugaciones verbales, frases que algún día esperaba usar. Pasó los dedos sobre las páginas amarillentas, sintiendo una ternura profunda por esa versión más joven de sí misma que había creído en algo cuando nadie más lo hacía. «Gracias», susurró a esa chica del pasado. «Gracias por no rendirte». Luego abrió su laptop y comenzó a escribir un correo electrónico dirigido a la supervisora del hotel, solicitando hablar con ella al día siguiente sobre su renuncia. Le temblaban las manos mientras escribía, pero no se detuvo porque sabía que si lo hacía, el miedo la convencería de quedarse en la seguridad de lo conocido. Cuando presionó enviar, sintió una mezcla de terror y liberación. Cerró la laptop, se acostó en la cama y por primera vez en años se permitió soñar despierta, sobre un futuro donde ella no era la mujer invisible que limpiaba habitaciones, sino la profesional respetada que dominaba idiomas y abría puertas entre culturas. Las 3 semanas siguientes fueron las más intensas y aterradoras de la vida de Lucía. La conversación con su supervisora en el hotel había sido breve e incómoda, con la mujer mirándola como si hubiera perdido la razón cuando le explicó que renunciaba para dedicarse a la traducción. «Estás cometiendo un error», Lucía le había dicho, moviendo la cabeza con desaprobación. «Este trabajo es estable, tiene prestaciones, seguro médico. ¿Qué vas a hacer cuando te quedes sin dinero?» Lucía había apretado los puños bajo la mesa, resistiendo el impulso de justificarse o de dejarse convencer por el miedo. «Voy a intentarlo», había respondido simplemente,
y firmó los papeles de renuncia con mano temblorosa pero determinada. Ramón y Estela se habían enterado, por supuesto, y sus reacciones fueron exactamente las que Lucía esperaba. Ramón soltó una carcajada cuando se lo dijeron en el comedor del personal. ¿En serio vas a renunciar a un trabajo seguro para ser traductora?, preguntó con ese tono burlón que tanto la había herido antes. Ni siquiera tienes clientes. Lucía lo miró directamente a los ojos y por primera vez en 4 años no sintió vergüenza, sino algo parecido a la compasión. Ya tengo mi primer cliente, respondió con calma, y eso es más de lo que tenía ayer. Estela había intervenido con falsa preocupación en la voz. Ay, Lucía, pero ¿qué vas a hacer si no te sale bien? Vas a regresar arrastrándote a pedir tu trabajo de vuelta. Tal vez, respondió Lucía encogiéndose de hombros, pero al menos lo habré intentado y eso es algo que ustedes nunca podrán decir. La expresión en sus rostros había valido cada momento de incertidumbre. Salió del hotel por última vez una semana después, llevando en una caja de cartón las pocas pertenencias que guardaba en su casillero, un par de zapatos cómodos, una sudadera extra, su termo de café y una fotografía de su madre que mantenía pegada en la puerta interior. Mientras caminaba hacia la salida de empleados, pasó junto al señor Vega, el gerente nocturno que le había dado tan buena referencia a Mateo sin que ella lo supiera. El hombre estaba revisando unos documentos en su oficina, pero levantó la vista cuando ella pasó. Signorina Mendoza la llamó con una sonrisa. Lucía se detuvo sorprendida de que la llamara así. Supe que se va, dijo el señor Vega poniéndose de pie. Quería decirle que hizo bien en aceptar esa oportunidad. Usted tiene un talento que este lugar nunca iba a valorar. Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. Gracias, señor Vega, murmuró. Gracias por hablarle bien de mí al señor Ferrara. El hombre asintió con calidez. Solo dije la verdad, respondió, y espero que algún día cuando sea una traductora famosa se acuerde del viejo Vega que limpiaba ventanas en este mismo hotel antes de que le dieran la oportunidad de administrarlo. Lucía se quedó mirándolo con nueva comprensión, entendiendo que él también había pasado por su propia versión de ese camino. Lo recordaré, prometió, siempre. Los primeros días, después de renunciar, fueron extraños. Lucía se despertaba temprano por costumbre y tardaba unos segundos en recordar que ya no tenía que ir al hotel, que ya no tenía que ponerse el uniforme azul, ni cargar el carrito de limpieza por los pasillos interminables. En lugar de eso, se sentaba frente a su laptop en la pequeña mesa del comedor y trabajaba en las traducciones que Mateo le había enviado. Eran documentos técnicos sobre proyectos de construcción, contratos de compraventa, reportes financieros. El vocabulario era desafiante y había términos que nunca había visto. Pero Lucía investigaba cada palabra, buscaba en diccionarios especializados, consultaba foros de traducción y poco a poco comenzaba a dominar ese lenguaje técnico que al principio le parecía incomprensible. Trabajaba 8 horas diarias, a veces más, porque quería que cada traducción fuera perfecta. Quería demostrarle a Mateo que su confianza no había sido mal puesta. Cuando enviaba los documentos terminados, él respondía con comentarios breves, pero alentadores: excelente trabajo, Lucía, o muy bien captado el tono formal que necesitábamos, y cada uno de esos mensajes era como combustible que la impulsaba a seguir adelante. Pero también había momentos de duda, especialmente en las noches, cuando revisaba sus finanzas y veía cómo sus ahorros disminuían lentamente. El dinero que Mateo le pagaba por las traducciones era bueno, pero irregular, y Lucía sabía que necesitaba conseguir más clientes si quería que esto fuera sostenible a largo plazo. Creó un perfil en plataformas de trabajo freelance, ofreciendo servicios de traducción español, italiano, inglés. Al principio nadie respondía a sus propuestas, y cada rechazo o cada día sin mensajes nuevos hacía que la voz de la duda susurrara en su mente que tal vez Ramón y Estela tenían razón, que tal vez había sido una tonta al dejar la seguridad de su empleo. Pero entonces recordaba la sensación de estar en esa sala de juntas, traduciendo con fluidez, viendo la aprobación en los rostros de los empresarios italianos, sintiendo que finalmente estaba haciendo lo que había nacido para hacer, y ese recuerdo era suficiente para silenciar la duda, al menos por un día más. 2 semanas después de su renuncia,
Recibió su primer cliente independiente, una pequeña empresa de importación que necesitaba traducir su catálogo de productos del español al inglés. El pago no era mucho, pero Lucía aceptó el trabajo con entusiasmo y lo completó en 3 días trabajando hasta tarde cada noche, cuando la dueña de Mino ni siente bien. La empresa le escribió agradeciéndole y diciéndole que la recomendaría con otros contactos. Lucía sintió una oleada de alivio y esperanza. Tal vez sí podía hacer esto. Tal vez sí era posible construir una carrera desde cero, con solo determinación y esfuerzo. A los 19 días de su renuncia, recibió un mensaje de Mateo avisándole que regresaría a México en 2 días y confirmando la fecha de su próxima reunión con clientes italianos. Lucía leyó el mensaje, sintiendo mariposas en el estómago. Durante estas 3 semanas había pensado en Mateo más de lo que quería admitir, no solo como el hombre que le había dado una oportunidad, sino como alguien que parecía entenderla de una manera que pocas personas en su vida habían logrado. Se preguntaba si él pensaba en ella también, o si para él ella era simplemente otro proyecto más, una buena acción que podía tachar de su lista. Se regañó a sí misma por esos pensamientos, porque lo último que necesitaba era complicar esta relación profesional con sentimientos que probablemente no eran correspondidos. Sin embargo, no podía negar la emoción que sentía ante la idea de volver a verlo. Pasó los siguientes 2 días preparándose para la reunión, estudiando el vocabulario técnico específico que Mateo le había indicado que sería relevante, repasando términos de arquitectura y diseño urbano. Cuando llegó el día, se vistió nuevamente con su traje negro, sintiéndose más segura esta vez, menos como una impostora y más como alguien que merecía estar ahí. Llegó al mismo edificio de Polanco media hora antes de la hora acordada y se sentó en la cafetería de la planta baja para revisar sus notas una última vez. Estaba tan concentrada en su cuaderno que no notó cuando alguien se sentó en la silla frente a ella, hasta que una voz familiar dijo en italiano: «Buongiorno, signorina Mendoza, vedo che è arrivata presto». Lucía levantó la vista sobresaltada y se encontró con Mateo sonriéndole con calidez. Él se veía ligeramente bronceado, como si hubiera pasado tiempo al sol en Italia, y había algo en su expresión que parecía más relajado que la última vez que lo vio. «Buongiorno», rispose siempre. «Llego temprano a las citas importantes». Mateo asintió con aprobación. «Esa es una excelente cualidad», dijo cambiando al español. «¿Cómo le ha ido con las traducciones?» «Bien», respondió Lucía cerrando su cuaderno. «Muy bien, de hecho conseguí mi primer cliente independiente». Mateo sonrió ampliamente. «Eso es maravilloso. Felicidades, debe sentirse orgullosa». Lucía asintió. Aunque no mencionó las noches de insomnio ni la ansiedad constante sobre el dinero, «Estoy aprendiendo mucho», dijo en cambio. «Cada proyecto es un desafío nuevo». «Así debe ser», aseguró Mateo. «Si fuera fácil no tendría valor». Hizo una pausa y luego agregó con un tono más personal: «La extrañé en estas reuniones que tuve en Italia. Los traductores que contraté eran técnicamente competentes, pero les faltaba esa pasión genuina que usted tiene». Lucía sintió que se sonrojaba ligeramente. «Gracias», murmuró. Sin saber qué más decir ante un cumplido tan directo, Mateo miró su reloj. «Tenemos 20 minutos antes de la reunión», dijo. «¿Le gustaría tomar un café conmigo?» Lucía aceptó y caminaron juntos al mostrador donde Mateo ordenó 2 capuchinos, insistiendo en pagar a pesar de las protestas de ella. Mientras esperaban sus bebidas, Mateo le preguntó sobre su familia, sus estudios, su vida fuera del trabajo, y Lucía se sorprendió de lo fácil que era hablar con él, de cómo escuchaba realmente sus respuestas. En lugar de solo esperar su turno para hablar como hacían tantas personas, le contó sobre su madre, sobre cómo había trabajado en el mismo hotel durante 20 años, sobre cómo le había hecho prometer que buscaría algo más. Mateo escuchó con atención, y cuando ella terminó dijo en voz baja: «Su madre estaría muy orgullosa de usted ahora». Lucía sintió un nudo en la garganta. «Espero que sí», susurró. «Espero que donde esté pueda ver que finalmente lo estoy intentando». «Lo está haciendo», aseguró Mateo, tocando suavemente su mano sobre la mesa, en un gesto que duró apenas un segundo, pero que hizo que el corazón de Lucía se acelerara. «No solo lo está intentando, lo está logrando». Subieron juntos al piso 18, y esta vez cuando Lucía entró a la sala de juntas,
Ya no sintió el terror paralizante de la primera vez, sino una emoción controlada, una confianza ganada a través del trabajo duro y la preparación. Los dos empresarios italianos que llegaron minutos después eran diferentes a los de la reunión anterior, pero su reacción fue similar. Cuando Lucía comenzó a traducir con fluidez, mostrando no solo dominio del idioma, sino comprensión del contexto cultural y profesional. La reunión duró 3 horas, y cuando terminó, uno de los italianos le dijo a Matteo en su idioma que había encontrado una joya de traductora y que debía hacer lo posible por mantenerla en su equipo. Matteo respondió con una sonrisa, mirando a Lucía. «Créame, Giovanni, no tengo intención de dejarla ir». Cuando la reunión terminó y los empresarios italianos se marcharon después de estrechar manos y prometer contratos firmados para la semana siguiente, Lucía y Matteo se quedaron solos en la sala de juntas, con el silencio cómodo de dos personas que acababan de compartir un triunfo. Matteo se acercó a la ventana, mirando la ciudad que comenzaba a iluminarse con las luces del atardecer. «Hizo un trabajo excepcional», dijo sin voltear a verla. «Cada vez me sorprende más su capacidad». Lucía se acercó, quedando de pie junto a él, sintiendo el calor que emanaba de su cuerpo tan cerca del suyo. «Es gracias a usted», respondió en voz baja. «Sin esta oportunidad todavía estaría limpiando habitaciones, preguntándome si algún día mis sueños serían algo más que fantasías». Matteo finalmente la miró y había algo en sus ojos azules que Lucía no había visto antes, una intensidad que la hizo contener la respiración. «No fue gracias a mí», corrigió con suavidad. «Yo solo abrí una puerta, pero usted fue quien tuvo el valor de cruzarla. Hubo quien tuvo el valor de trabajar 6 años sin rendirse, quien tradujo perfectamente hoy, porque se preparó, quien dejó la seguridad de un empleo fijo para perseguir algo incierto. Eso no lo hice yo, Lucía. Eso fue completamente usted». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas, pero esta vez no eran de tristeza, sino de algo mucho más profundo. «Nadie me había visto así antes», susurró. «Nadie había valorado mi esfuerzo de esta manera». Matteo dio un paso hacia ella, acortando la distancia entre ambos. «Entonces todas esas personas estaban ciegas», dijo con voz ronca, «porque cuando yo la miro veo a alguien extraordinario». Lucía sintió que el corazón le latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. Matteo levantó una mano con cuidado, como si le estuviera dando la oportunidad de alejarse, y con delicadeza apartó un mechón de cabello que había caído sobre su rostro. «Tengo que confesarle algo», continuó. «Estas 3 semanas en Italia fueron las más largas de mi vida, no por el trabajo, sino porque no dejaba de pensar en usted». Lucía abrió los ojos sorprendida. «¿En mí?», preguntó con voz apenas audible. Matteo asintió. «Al principio pensé que era solo admiración profesional», explicó, «pero entonces me di cuenta de que esperaba sus correos electrónicos, no solo para revisar las traducciones, sino porque quería saber cómo estaba, qué estaba haciendo, si estaba bien». Me descubrí sonriendo cada vez que veía su nombre en mi bandeja de entrada, y eso me asustó, porque hacía mucho tiempo que no sentía algo así. Lucía sintió que todo su cuerpo temblaba. «Yo también pensaba en usted», admitió. «Intentaba convencerme de que solo era gratitud por la oportunidad, pero era más que eso, mucho más». Matteo tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Sé que esto complica las cosas», dijo. «Sé que tengo 15 años más que usted, que vivo entre Italia y México, que mi vida es complicada, pero también sé que cuando encontramos algo real, algo que nos hace sentir vivos, no podemos simplemente ignorarlo». Lucía apretó su mano, sintiendo la calidez y la fuerza en ese contacto. «No quiero ignorarlo», respondió. «He pasado toda mi vida siendo invisible, siendo la persona de la que otros se burlan, la que limpia lo que otros ensucian. Pero usted me ve. Matteo realmente me ve, y eso es algo que no quiero perder». Matteo sonrió con esa sonrisa que arrugaba las comisuras de sus ojos y lentamente se inclinó hacia ella, dándole tiempo para alejarse si quería. Pero Lucía no se movió, sino que alzó el rostro, encontrándose con sus labios en un beso, que fue suave al principio, casi tímido, pero que rápidamente se profundizó con toda la emoción contenida de las últimas semanas. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sonriendo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?»,
preguntó Lucía apoyando su frente contra la de él. Mateo rió suavemente. Bueno, primero tengo que decirle que voy a quedarme en México los próximos 6 meses, dijo. Acabo de cerrar un contrato grande aquí y necesitaré una traductora de tiempo completo. Lucía lo miró con los ojos brillantes. Está ofreciéndome un trabajo. Estoy ofreciéndole una sociedad, corrigió Mateo. Quiero que trabaje conmigo. No para mí como socia en mis proyectos mexicanos. Tendrá un salario fijo, beneficios y la libertad de aceptar otros clientes también. Pero más que eso, agregó acariciando su mejilla, quiero tener la oportunidad de conocerla mejor, de descubrir quién es Lucía Mendoza, más allá de la traductora brillante que ya conozco. Lucía sintió que el pecho se le llenaba de una felicidad tan grande que casi dolía. Sí, respondió sin dudarlo. Sí a todo. Mateo la besó nuevamente y luego la tomó de la mano. Venga, le dijo, hay algo que quiero mostrarle. Salieron del edificio y caminaron por las calles de Polanco, hasta llegar a un pequeño restaurante italiano escondido en una esquina tranquila. Mateo la guió adentro, donde el aroma de pasta fresca y salsa de tomate llenaba el aire. El dueño del lugar, un italiano mayor de cabello blanco, saludó a Mateo efusivamente como a un viejo amigo. «Mateo, esta ragazza debe essere qualcuno di speciale», dijo el hombre con una sonrisa pícara mirando a Lucía. Mateo respondió en italiano con calidez. «È la persona più speciale che abbia mai conosciuto». Lucía entendió cada palabra y sintió que se ruborizaba. El dueño les dio la mejor mesa junto a la ventana y durante las siguientes 2 horas comieron y conversaron compartiendo historias de sus vidas, sus sueños, sus miedos. Mateo le contó sobre su infancia en el pueblo italiano, sobre cómo su padre nunca entendió su deseo de estudiar, sobre las veces que casi se rindió. Lucía le contó sobre su madre, sobre el libro de italiano que cambió su vida, sobre las noches que lloraba de frustración pensando que nunca saldría de ese hotel, y mientras hablaban sus manos permanecían entrelazadas sobre la mesa como si ninguno de los dos quisiera soltar al otro. Cuando terminaron de cenar, Mateo insistió en acompañarla a su casa. Caminaron por las calles ahora oscuras con los dedos entrelazados, y Lucía sentía que flotaba. Cuando llegaron frente a su edificio, se detuvo sintiéndose repentinamente cohibida por su humilde hogar. «Vivo aquí», dijo señalando el edificio viejo de 3 pisos. «No es mucho, pero es tuyo», la interrumpió Mateo con ternura. «Es el lugar donde vive la mujer que trabajó 6 años persiguiendo un sueño. Eso lo hace el lugar más valioso del mundo». Lucía lo miró sintiendo que se enamoraba un poco más de él con cada palabra. Mateo se inclinó y la besó suavemente. «Mañana pasaré por ti a las 9», dijo. «Tenemos que ir a firmar el contrato de sociedad, y luego pensé que podríamos pasar el día juntos conociendo más de la ciudad. Me gustaría ver México a través de tus ojos». Lucía asintió sonriendo. «Me encantaría», respondió. Se despidieron con un último beso y Lucía subió las escaleras hacia su apartamento, sintiendo que sus pies apenas tocaban el suelo. Cuando entró, cerró la puerta tras de sí y se apoyó contra ella, dejando escapar una risa de pura felicidad. Miró alrededor de su pequeño apartamento, el cuaderno desgastado de italiano sobre la mesa, la fotografía de su madre en la pared, los libros apilados en cada superficie disponible. Todo se veía diferente, ahora como si la luz hubiera cambiado. Se acercó a la fotografía de su madre y la tomó entre sus manos. «Lo logré, mamá», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «Sé que me estás viendo y quiero que sepas que lo logré. Ya no soy invisible. Ya no soy la chica de la que se ríen. Soy Lucía Mendoza, traductora socia de negocios, y alguien que finalmente encontró no solo su camino, sino también a alguien que camina a su lado». Besó la fotografía y la volvió a colocar en su lugar. Luego se sentó en su cama, sacó su celular y escribió un mensaje a Mateo. «Grazie per tutto, per credermi, per vedermi, per amarmi». Envió el mensaje y segundos después recibió la respuesta. «Non devi ringraziarmi. L'amore non si ringrazia, si vive. E io voglio vivere tutto questo con te, Lucía». Abrazó el teléfono contra su pecho y se recostó mirando el techo con una sonrisa que no podía borrar. Afuera, la ciudad continuaba su ritmo interminable de luces y sonidos, pero dentro de ese pequeño apartamento, una mujer que había limpiado baños durante años, finalmente descansaba sabiendo que su vida había cambiado para siempre.
no por suerte ni por casualidad, sino por determinación, por valentía y por atreverse a creer que los sueños, aunque parezcan imposibles, siempre valen la pena perseguirse.